Buenos días, hermanos. ¿Se ha hecho la pregunta ¿qué requiere Dios de mí? ¿Cuánto Dios quiere de mí? ¿Se lo ha preguntado? Sabemos la respuesta, Dios lo quiere todo. No hay ningún versículo donde la Biblia diga que al menos se puede amar a Dios un poco y un poco a las otras cosas. En Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesús, por ejemplo, en Juan 14:23 dijo lo siguiente, todos los que me aman harán lo que yo diga. También advirtió el Señor que no podemos poner a Dios en relación a otras cosas, o lo amamos a Él o no lo amamos. En Lucas 16:13 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Juan dice que no debemos amar las cosas que no provienen de Dios, porque si uno ama esas cosas, el amor de Dios no está en él. 1 Juan 2:15. Así que el llamado de Cristo es un llamado al todo o nada. Es exclusividad cuando Dios nos dice que le amemos, cuando Jesús nos pide que le amemos. Mateo 10:37-39 dice, si amás a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amás a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entregarle nuestra vida a Dios implica todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos. Y a veces esto nos puede parecer exagerado, porque el llamado de Cristo involucra, en principio, el negarnos a nosotros mismos. Y además de eso implica el tomar la cruz del discipulado y finalmente el seguir las pisadas del Señor. ¿Amamos al Señor? En Proverbio 3:6 hay una paráfrasis que se conoce que dice, éxito es poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Él endereza nuestro camino, Él allana nuestra senda. Él es quien nos muestra el camino a tomar, Él es quien dirige nuestros pasos, quien nos ayuda a vivir rectamente. En Mateo 22:37 al 40 encontramos el pasaje principal que les quería compartir. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta esta instancia Jesús había tratado tres temas que tenían relación. Uno de ellos era el tema de la religión y el gobierno. Cuando Jesús responde en Mateo 22:21, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Claro, la imagen de la moneda del Imperio Romano tenía la cara del César, pero la imagen del hombre en general es una imagen que Dios le ha dado a él. Y con esto el Señor respondía desde el Génesis y con todo lo que hablaba la Escritura en cuanto a esto. En Mateo 22:32 Jesús responde acerca de una relación que hay entre esta vida y la próxima. La pregunta a ver si habría casamiento en la próxima vida. Preguntas que tentaban a Cristo. Jesús dice, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y finalmente encontramos aquí en cuanto a nuestro Dios y el amor a Dios y hacia los demás. Cabe mencionar que hay dos diferencias reales entre el relato que hay de este pasaje en Mateo y en Marcos. En Marcos, el autor agrega lo que se llama el Shema, que era una confesión que siempre se escuchaba en las devociones de Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Pero además, Marcos sostiene la experiencia a posteriori, cuando hay uno de los escribas que aprueba la interpretación del Señor. Y el Señor, en contrarrespuesta, le dice, está cerca del reino. El Mateo, por ejemplo,
no se menciona la palabra fuerza, que sí la menciona Marcos, y él la reemplaza por la palabra mente. Así que encontramos entonces algunas divergencias entre los pasajes, pero son solo menciones. Se sabe también que los judíos normalmente resumían todas sus confesiones en el amor a Dios y al prójimo. Tal como leíamos en este pasaje, Jesús tenía todas las nociones y el conocimiento de aquellos hombres religiosos. En el siglo II a.C., los piadosos ya oraban esta confesión del Señor. Es muy interesante que, aunque es cierto lo que Cristo enfatiza como el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios, que proviene de Deuteronomio 6:5, en el verso 40 él enfatizará que la ley y los profetas también dependen no solamente de amar a Dios, sino del segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, texto que proviene de Levíticos 19:18. Esto nos hace reflexionar que aunque Cristo es la principal piedra del ángulo, como Él ha enseñado en cuanto a la Iglesia, Él no desecha que sus apóstoles sean parte del fundamento de su Iglesia, ya que en ellos el Espíritu Santo se reveló como el mensaje que necesitamos como cristianos. A través de ellos nos vino la palabra y la enseñanza de Cristo. Ocurre algo similar cuando el Señor, luego de referir el Sermón del Monte e ir a los meollos de la buena interpretación de los mandamientos de Dios, observa lo que definimos como regla de oro, es decir, una creencia correcta que nos lleve a una práctica correcta. Cuando saben la verdad de lo que Dios dice, entonces ¿qué deberíamos hacer? Hacerle caso, ponerlo por obra. Lo que dice el Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A diferencia de lo que usaban las reglas de oro en interpretaciones antiguas, normalmente prohibitivas, Jesús la usa de una forma positiva. Háganle a los demás como ustedes quieran que hagan con ustedes. Amen al prójimo como a sí mismo. Otro punto importante es que Jesús no está invalidando la ley aquí, sino que está dando un orden de prioridades a los valores morales en un sentido de responsabilidad. Claramente Jesús está dejando demostrado que toda la ley depende de puntos centrales, que en definitiva resumen su verticalidad, amar a Dios, pero también su horizontalidad, amar al prójimo. Y esto es muy importante, demostrando que Cristo en su sencillez sabía lo que consideraban los sabios de aquella época, ya que ningún mandamiento debía ser observado por sobre otro. Amar a Dios es raíz del principio de amar a los demás. Siempre hay conexión entre estas dos realidades. De hecho, los sabios en la antigüedad habían dividido los mandamientos. Para ello habían mandamientos más importantes que le llamaban los pesados, y habían otros menos importantes a los que llamaban ligeros. Sin embargo, esto era un grave error, porque como dice Santiago 2:10, quien comete error en un punto se culpabiliza de todos. Entonces podemos decir que amar a Dios no implica simplemente tener buenos sentimientos por Él. El amor a Dios implica una entrega total hacia Él. Implica todas aquellas menciones que tanto Mateo como Marcos han enfatizado. Es por eso que el amor al prójimo implica una aplicación dependiente del primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios. Básicamente, si tenemos una relación correcta con Dios, no tendremos problemas con sus mandamientos. Como dice en Romanos 13, del 8 al 10, la ley de Dios se resume en el amor de Dios, y obedecer resume el amor hacia el prójimo. Romanos 13, 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero para poder avanzar hay que entender tres cosas básicas.
La primera, la Biblia dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8. También la Biblia enseña de que Dios nos amó primero, es decir, que Dios amó a la humanidad inicialmente. 1 Juan 4:19, Juan 3:16. Pero también la Biblia enseña de que para amar a Dios, el que nos debe capacitar es el mismo Señor. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, Dios nos capacita para poder amarle. Dios nos lleva a esta posibilidad, nos transforma para poder acercarnos en amor real hacia Él. Si no sería mera religión, si no sería una mera búsqueda egoísta, tratando de encontrarnos a nosotros mismos a través de eso. Pero en Cristo nosotros entendemos realmente cuánto Dios nos amó y cuánto le podemos amar. Ahora, ¿qué implica amar? Podríamos decir como el salmista en Salmo 36:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Podríamos decir que es un deseo hacia Dios. O es nuestro deleite hacia Dios, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. ¿Por qué no pensar en nuestro agradecimiento a Dios? Como Pablo en Tesalónica decía, dad gracias a Dios en todo. O Juan, que hace referencia a la obediencia, cuando dice en 1 Juan 5:2-3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. También encontramos a Juan citando las palabras del Señor, que aquel que le ama guardará su palabra. En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O en 1 Juan, cuando se asocia el amor y la implicancia del amor a Dios, amando al hermano. Y finalmente, como las palabras del Señor, que esto es un paradigma completamente diferente a lo que el mundo enseña y cualquier filosofía enseña. En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Como verán, el amor de Dios nos deja en aprietos, entre la espada y la pared. Jesús establece que debemos amar a Dios y el prójimo aún involucra a nuestros enemigos. Ahora Él dice que debemos amarle con nuestro corazón. Nuestro corazón es la idea de nuestros deseos, voluntad y sentimiento. Es el asiento de lo que hacemos. Tenemos que aprender a amar a Dios desde lo profundo de nuestro ser. También el Señor menciona el alma, que es el asiento de lo que somos, nuestra personalidad y nuestro carácter, nuestra forma de ser se forja en el alma. Como dijo alguna vez algún autor, tú no tienes alma, tú eres un alma. Y es así con lo que debemos amar al Señor, con lo que somos, con nuestro interior. También dice el autor con nuestra mente. La mente es el asiento de nuestro entendimiento, de lo que pensamos. Es la potencia que mueve el alma a hacer algo con racionalidad y discernimiento. Tenemos que amar a Dios con todo lo que implica nuestra devoción y nuestro pensamiento. Tenemos que conocer a Dios. Dios ha provocado un entendimiento recto en nosotros, ha transformado nuestro entendimiento. Por lo tanto, tenemos que dejar que nuestro amor hacia Dios y hacia los demás tenga esta misma característica. Y finalmente nuestra fuerza. La fuerza es la base para que nuestras determinaciones se ejecuten. Es decir, amar a Dios con todo lo que soy, pero al máximo. Eso implica el amor a Dios. Pero no nos olvidemos, también requiere el amor hacia los demás. ¿Te has preguntado lo que requiere Dios de ti? Cuando hablamos de amar a Dios, ¿qué es lo que pensamos? ¿Es acaso lo que yo tengo mío? ¿Acaso yo me pertenezco a mí mismo? Pablo dijo que hemos sido comprados por precio, por lo tanto debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestros miembros. Ya no somos dueños, por lo tanto, ¿a quién debemos responder? La respuesta sea el amor hacia Dios. Bendiciones, hermanos.